Vamos a pasar ahora a darle la bienvenida a Otto Guevara Guth de Costa Rica. Otto Guevara es máster en Derecho por la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, USA, 1987, máster en Administración de Empresas con énfasis en negocios internacionales por la Universidad de San Diego, California, de 1986, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, 1985, político fundador y presidente del Partido Movimiento Libertario 1994-2013, diputado de la República de Costa Rica de 1998 a 2002 y de 2014 a 2018. 5 veces candidato presidencial en Costa Rica, fundador y presidente de la Red Liberal de América Latina, RELIAL, de 2005 a 2012, conductor de programas de TV y radio, experiencia como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Manuel María Peralta, y de cursos cortos de negociación para la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y el Caribe, de 1988 al 2000. Empresario fundador y director de varias empresas en áreas de servicios legales, turismo, industria de agregados de concreto, comercio de materiales de construcción, producción audiovisual y consultoría en políticas públicas. Le damos la bienvenida entonces a Otto Guevara. The floor is yours. Muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias Eneas por la invitación a participar en este foro. A ver, en estos 20 minutos quiero darles un panorama general sobre la situación de Costa Rica. Y aquí hay que hacer algunas acotaciones de lo que sucedió el año pasado con las medidas tomadas por esta administración para combatir la pandemia. Hubo una afectación muy seria a la actividad económica del país, algo que se dio también en la mayoría de los países, pero en este caso el gobierno se extralimitó en muchas de las medidas que se tomaron y de hecho tenemos una afectación muy seria en el proceso educativo que va a pasarnos una factura dentro de algunos años. Costa Rica fue el país de todos los que conformamos la OCDE donde más tiempo estuvo suspendido el curso lectivo. De hecho, incluyendo algunas huelgas de educadores en el sector público, en un estudio que se hizo recientemente sobre el estado de la educación, se habla de un apagón educativo de prácticamente 3 años que va a generar una afectación muy seria en la calidad del recurso humano dentro de pocos años. Estas personas durante este lapso tan amplio fueron especialmente las personas que van al sistema de educación pública, que es básicamente el 85% de la población, tuvieron un desconecte total del proceso de formación y por diferentes razones, porque tenemos un problema de conectividad con los centros educativos, hay un problema de conectividad en los hogares, hay ingresos dispares entre las familias, entonces hubo una gran cantidad de estudiantes que se quedaron fuera del sistema y son estudiantes que ahora que estamos regresando en enero a la presencialidad, hay muchísimas personas que no están regresando a las clases y ya se está reportando una gran deserción, etcétera. Esto va a convertirse en un gran reto para la siguiente administración, de ver de qué manera se logra traer de vuelta a los rieles a estas personas que lamentablemente quedaron fuera del sistema educativo. Este tema no es menor porque Costa Rica le ha apostado en los últimos años como motores de desarrollo a dos actividades económicas muy fuertes. Uno es zonas francas y el otro es la actividad turística. De hecho, los dos motores que han básicamente mantenido a Costa Rica con un nivel de crecimiento aceptable, generando las condiciones para que los costarricenses tengamos cierta calidad de vida, etcétera, son fundamentalmente las zonas francas que emplean más o menos a unas 100,000 personas, 100,000 puestos de trabajo directos, más todos los encadenamientos y puestos que generan, puestos adicionales que se crean producto de esa actividad económica, y luego el turismo, que definitivamente a lo largo de los últimos años se ha convertido en uno de los grandes motores de desarrollo. Pues bien, el año pasado el motor de turismo se cayó, de zona franca se mantuvo, pero estamos llegando al tope de la cantidad de recurso humano bien calificado
para poder acceder a puestos de trabajo en zonas francas. O sea, el crecimiento de Costa Rica en materia de zonas francas se va a ver limitado por este apagón educativo que estamos teniendo. Bueno, esa es una parte conceptual que quería compartirles. Se estima que más o menos unas 70,000 microempresas sucumbieron en el tema de la pandemia y más por estas medidas abusivas de gobierno en relación con restricción vehicular, con cierres de establecimientos mercantiles en ciertos horarios, etcétera, que ha sido devastador para muchos pequeños emprendimientos. Y eso ha aumentado el desempleo en Costa Rica. Entonces, tenemos una tasa de desempleo en estos momentos, ya en época de recuperación de la pandemia, que anda en el 15% aproximadamente, la tasa de desempleo en Costa Rica. El subempleo anda en 10.4%. Tenemos también, para que ustedes se den una idea del tamaño del parque empresarial y por qué la mención que hice de estos microemprendimientos, la cantidad de microemprendimientos, pequeños emprendimientos que sucumbieron en la época de la pandemia, y esto es porque el parque empresarial en Costa Rica, el 98% del parque empresarial está compuesto, y nuevamente empresarial formal, está compuesto por empresas de menos de 100 empleados. Y de esa cantidad de empresas, el 70% de todo el parque empresarial es de empresas que tienen menos de 5 empleados. Vean ustedes la importancia que tiene en la economía costarricense esa inversión en pequeña escala, esa cantidad de microemprendimientos que luego van encadenados unos con otros para generar los círculos virtuosos. Al afectarse con la pandemia, muchísimos de estos pequeños establecimientos mercantiles, esto ha generado una dificultad para levantarnos y gente ha perdido cualquier cantidad de patrimonios. Los bancos no han, especialmente los bancos del Estado. En Costa Rica hay 3 bancos del Estado muy fuertes, 2 especialmente muy fuertes, Banco Nacional y Banco de Costa Rica, y los bancos no han sabido comportarse a la altura de las circunstancias, a pesar de ser bancos del Estado, y se han convertido en fuentes de financiamiento de gobierno. Y esto me lleva al otro tema. Tenemos a un país sobreendeudado. Costa Rica tiene una deuda que llega al 72% del Producto Interno Bruto, la deuda del gobierno central. Esto tiene totalmente comprometidas las posibilidades de que el gobierno pueda destinar recursos a gastos de capital, a inversiones. Es casi que vivimos de aprestado, tenemos ya poca credibilidad a nivel internacional porque es un país sobreendeudado, y con esos problemas macroeconómicos en la parte de deuda pública y déficit fiscal, o sea, Costa Rica tiene un déficit la tasa de crecimiento según el Fondo Monetario Internacional para este año va a ser de más o menos el 5%, cuando el año pasado fue negativo, fue de 4%. El déficit financiero del gobierno de Costa Rica es del 4%. Entonces tenemos un gobierno, como les decía, sobreendeudado, un gobierno más grande de la cuenta, es un gobierno que tiene problemas, es una especie de un elefante una cristalería, tiene problemas de adaptación. Tenemos el peso del Estado es muy grande en nuestra economía, muy grande. Y aquí entramos en un tema ideológico sobre cómo enfrentar esta situación, este desequilibrio que tenemos en las finanzas públicas con un Estado elefantiásico que no está satisfaciendo además las necesidades de la población. En cuanto a educación es un desastre, en salud tenemos también un desastre en el sistema de educación pública, en infraestructura ni se diga, en logística. En fin, tenemos una gran cantidad de problemas como país, problemas de seguridad ciudadana que se han venido deteriorando, y tenemos poca inversión que se hace en materia de seguridad, que uno podría decir es una de las funciones primarias del Estado, pero ni siquiera se ha podido invertir lo que hay que invertir en esa área. Lo mismo en administración de justicia. Cada vez es más retardada, y ustedes saben que justicia retardada violenta el principio de justicia pronta y cumplida, así que justicia retardada, justicia denegada. Y cada vez hay más críticas en relación con la poca pericia, poco criterio técnico de las sentencias, de la parcialidad que hay en algunas sentencias. Así que el Poder Judicial y la imagen del Poder Judicial está haciendo mella en nuestro país, está siendo socavada. Tenemos el problema de que esta deuda pública que les mencionaba, Costa Rica está muy sobreendeudado. El perfil de deuda es una deuda que una buena parte de ella vence los siguientes 4 años. Y de ahí viene la gran responsabilidad que va a tener la siguiente administración. Y meto un paréntesis.
Tenemos elecciones nacionales el 6 de febrero entrante. Costa Rica tiene elecciones nacionales el 6 de febrero entrante. Venimos de 8 años del Partido Acción Ciudadana en el poder, un partido socialdemócrata ortodoxo de los 70s, 80s. No creen en el libre comercio, básicamente es adorador del Estado, está en contra de la explotación de recursos naturales, no quiere vender activos para abonar la deuda pública y casi que los únicos ajustes en el desequilibrio macroeconómico que se les ocurre a ellos es a través de más impuestos. Entonces tenemos esa recurrencia a presionar por impuestos, se busca un acompañamiento con el Fondo Monetario Internacional, pero la propuesta del gobierno es más impuestos sobre la ciudadanía y eso genera, digamos, que varios grupos nos levantemos diciendo que no estamos de acuerdo, que esa sea la vía para equilibrar las finanzas públicas y de alguna manera buscar un equilibrio macroeconómico, que no deben sacarse de la mesa de negociación otras opciones como es la venta de activos, el cierre de instituciones, con lo que significa hacer una reducción del tamaño del Estado, la tercerización de una gran cantidad de servicios que hoy desarrolla el Estado para que los pueda hacer el sector privado de una forma más barata, la automatización de todas las compras públicas para transparentarlas y así meter más competencia en lo que son los procesos de compra, explotación responsable de recursos naturales porque tenemos mucho oro en Costa Rica, en la zona norte del país, tenemos gas natural en diferentes regiones del país ya prospectado, pero bueno, hay una reticencia ideológica a explotar ese recurso natural, con el cual podríamos sustituir factura petrolera, con el cual podríamos generar ingresos frescos para el Estado y con eso también hacer abonos importantes a deuda pública e invertir en infraestructura que estamos necesitando urgentemente. Nada de eso se está haciendo, nada de eso está ni siquiera considerado sobre la mesa de discusión con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos la esperanza que con la siguiente administración pueda abrirse este espacio para la discusión de estos temas. Costa Rica necesita urgentemente que hagamos un cambio de dirección y el cambio de dirección debe ser hacia políticas públicas liberales que nos permitan seguir la senda que básicamente han recorrido otros países que han estado en una situación parecida a la nuestra y que hoy gozan de niveles de desarrollo humano muy superiores, de niveles de libertad económica y de prosperidad muy superiores a los que tenemos nosotros, abrazando políticas públicas liberales. ¿Qué políticas públicas? La apertura de todos los monopolios. Costa Rica todavía hay monopolios estatales, pero también hay oligopolios, de alguna forma protegidos por los gobernantes de turno. Entonces hay que eliminar las barreras legales de entrada a ciertas actividades económicas para profundizar la competencia en todos los mercados. Esta es una de las grandes tareas que se tienen pendientes. Eso permitiría abaratar el costo de vida de la gente, que tenga más dinero disponible para sus gastos, etc. Por otro lado, profundizar el libre comercio. Y esto significa terminar de eliminar aranceles de importación, dejar a un lado lo que son barreras fitosanitarias y otro tipo de barreras no arancelarias sacadas de la manga sin ningún criterio técnico para proteger a un grupito pequeño de productores por aquí o por allá, pero afectando a todos los 5 millones de consumidores y afectando la reputación del país en el concierto de las naciones, en un entorno de inserción de Costa Rica en la economía global y también en nuestros compromisos con la Organización Mundial del Comercio. Entonces, el libre comercio y libre competencia, eliminación de monopolios, tiene que ser o sí parte de la ruta que debemos seguir. En esa dirección debe desregularse la economía, quitarse todo el montón de trabas que hoy nos están afectando dramáticamente. Todavía Costa Rica son los países donde es más difícil iniciar un emprendimiento. Los costos de emprender es muy alto, por eso tenemos una gran parte de la economía en la informalidad. Esa es una tarea pendiente. En reforma del Estado, necesariamente tenemos que meterle finalmente el diente a esto, muy en el estilo idiosincrático del tico, de seguir pateando la bola, esperar a que se aclaren los nublados del día, etcétera. No se toman decisiones, se han venido postergando. Hay que tomar decisiones, hay instituciones públicas que hay que cerrarlas porque no tienen ninguna función más que drenar recursos públicos, hay mucha duplicidad de funciones entre unas entidades y otras, hay que fusionar, hay que tercerizar servicios en educación, es uno de los ámbitos donde más se podría tercerizar servicios para que la gestión educativa sea gestionada privadamente y a través de vouchers de educación, de cupones educativos, pueda descentralizarse la forma en que el padre de familia decida dónde matricular a sus hijos, un poco siguiendo el modelo sueco. Lo mismo debemos hacer en salud, dejar de adorar a la entidad como tal, presta los servicios de atención médica y hospitalaria, que es estatal, y pasar a un modelo donde si somos asegurados, estamos obligados a asegurarnos para el seguro de salud, que al menos podamos tener la posibilidad de escoger dónde nos atendemos, con quién nos atendemos, etcétera, y eso podría dinamizar muchísimo la economía, también abriendo espacios para que mucha gente invierta en esa actividad económica, que es todo el tema que tiene que ver con salud. Esas son dos de las grandes reformas en cuanto a tercerización de servicios que o sí tenemos que
tenemos que seguir. Les decía que tenemos recursos naturales que deberíamos explotar con el propósito de abonar la deuda pública, sustituir factura petrolera, mejorar dramáticamente las finanzas públicas. Y esto lo podemos hacer en alianzas público-privadas. No el Estado, no debería ser una empresa del Estado. El Estado no tiene capacidades para hacer ese desarrollo. Tiene que ser básicamente el Estado, que es el dueño del subsuelo, entrar en una alianza con una entidad que sí sepa y que tenga además los mayores estándares en desempeño ambiental en el mundo. Es cuestión de hacer una licitación internacional para buscar ese socio estratégico para que se encargue de esa explotación. Por otro lado, hay que vender activos. Tenemos algunos activos del Estado que son valiosos. Les decía anteriormente, Costa Rica tiene 2 bancos comerciales. Además, los 2 bancos más importantes, más grandes del país son estatales, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica. Y además estos bancos son dueños de un banco internacional, que es el Banco Internacional de Costa Rica, BICSA. Y además hay otro banco, que es el Banco de los Trabajadores, el Banco Popular, que es un ente público no estatal. Pero los bancos del Estado podrían perfectamente venderse, al menos podría venderse uno. Y ahí se puede conseguir una gran cantidad de recursos. El Estado también incursionó, tuvo monopolio estatal en seguros hasta hace poco. El producto de la negociación con el TLC, una de las condiciones fue que tuviéramos que abrir el mercado de los seguros. Bueno, pero siguió el Estado vendiendo seguros. Tiene una entidad, tiene una empresa que vende seguros comerciales y que compite con otras 13 empresas privadas en la venta de seguros comerciales. Bueno, el Estado tiene que salirse de esa actividad. Debe vender la cartera de seguros comerciales. Ahí puede recoger $4,000 millones para abonar la deuda pública. La deuda pública, dicho sea paso, anda en $43 billones aproximadamente. 60% en colones, 40% en dólares. Y bueno, hay una parte interna y otra parte externa. La deuda interna son el 76% de esa deuda pública y la externa 24%. Y el Estado, nuevamente, para mantener ese tamaño tan grande, el pago de los intereses de la deuda y todo, básicamente lo que hace es drenar los recursos que podría canalizarse a través del sector privado. Entonces utiliza los bancos del Estado inclusive para financiar al gobierno. Utiliza los fondos de pensiones para quitar los fondos y financiar al gobierno. Y por eso es que Costa Rica todavía no tiene un desarrollo de mercado de capitales, no hay créditos de largo plazo y a tasas bajas para el financiamiento de las actividades económicas, etcétera. O sea, el Estado definitivamente está afectando, el tamaño del Estado está afectando el desarrollo de nuestro país. Y ya para ir terminando, estamos en campaña. Los ojos están puestos sobre lo que va a pasar en Costa Rica. Tenemos 25 candidatos presidenciales. Primera vez en la historia de Costa Rica con tantos candidatos presidenciales. El país está dividido en 7 provincias. Cada provincia es un distrito electoral. En esas se participan los 25 partidos políticos a nivel nacional, más partidos políticos provinciales para la elección de los diputados, los 57 diputados que conforman nuestro Congreso, que es unicameral, que es un grupo pequeño de representantes populares. Pareciera que vamos a vivir lo que vivió Perú hace poco, cuando había varias opciones y que finalmente quienes pasaron a segunda ronda fueron el candidato de la izquierda, Pedro Castillo, y Keiko Fujimori, quedando los de tal vez centro derecha, Hernando de Soto y el otro Rafael, que se me escapa el nombre, en tercer y cuarto lugar. Y se fue a ese balotaje entre estas 2 opciones y que finalmente terminó con la elección de Pedro Castillo y de inmediato la fuga de capitales fuera de Perú básicamente por la incertidumbre que generaba una elección de una persona con ese perfil ideológico. Bueno, nosotros tenemos una versión tal vez no tan extremista como la de Pedro Castillo aquí en Costa Rica, que es José María Villalta del Partido Frente Amplio, y tenemos de partidos políticos que representan diferentes segmentos del espectro. Los liberales estamos divididos en 3 partidos, los cristianos o socialcristianos están divididos como en 3 o 4 partidos, los socialdemócratas están divididos como en 4 o 5 partidos, la izquierda va un poco más unida. Y a ese proceso vamos en estos momentos a 6 semanas de las elecciones, en cual todas las encuestas dicen que hay un 55% de personas que no saben por quién va a votar. En fin, cualquier cosa puede suceder en Costa Rica el 6 de febrero entrante. Lo más probable es que vamos a segunda ronda, que se va a dilucidar el primer domingo de abril. Y todos los ojos de las calificadoras de riesgo, Fondo Monetario Internacional, analistas, están puestas sobre esta siguiente elección.
Si sale una persona como José María Villalta elegida, que es un equivalente a un Petro en Colombia, bueno, eso va a generar básicamente va a detener los flujos de inversión, o como Pedro Castillo allá, o lo mismo con lo que está pasando en Chile con Kast y Boric. Bueno, un Boric obviamente hará que muy probablemente algunos capitales salgan de Chile. Costa Rica está en una situación parecida y nosotros esperamos que no sea ese el resultado. Estoy postulándome candidato a diputado y espero ser uno de los diputados que vaya a impulsar las reformas estructurales que requiere el país y básicamente a defender al sector productivo y al pueblo en general de algunas ocurrencias que puedan venir de los otros partidos. Termino de esa manera mi presentación. Muchas gracias, Otto. Qué buen overview que nos das de Costa Rica, que es muy particular y muy único en la región latinoamericana. Desde ya te deseamos mucha suerte y ojalá puedas alcanzar la elección como diputado en el Congreso de Costa Rica, donde seguramente harás una gran labor en pro del país y la libertad y el desarrollo económico. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a ti, gracias.